Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista Hay Derecho. Seguimos con la serie de alertadores de corrupción, las personas que dan la voz de alerta, que denuncian para hacer lo correcto. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Rico. Antonio, bienvenido. Él es policía local en Murcia ahora, pero antes ha prestado servicios en otros municipios y allí has conocido de primera mano la corrupción. ¿Qué es lo que tú has visto y por qué eso en un momento dado te llama la atención? Hola, buenos días, Zafira. En primer lugar, uno no se levanta un día y dice voy a denunciar corrupción o voy a... llega al sitio y va viendo cosas que ve que no son normales, y dentro de la plantilla pues va viendo personas que no actúan como se debería de actuar cuando es un trabajo como es la policía, dentro de la policía. Y entonces pues ahí tienes que tomar la decisión de dar el paso o callarte. Yo sinceramente le preguntaba a los compañeros, es que no veis lo que ocurre, es que no veis lo que pasa. Había un descontrol absoluto. Boletines de denuncia se daban sin cortejar, o sea, cogías un boletín de denuncia y nadie sabía, por ejemplo, qué numeración tenía, qué agente había cogido esa numeración de boletín. Podía poner todas las denuncias, por ejemplo, vamos a suponer que paramos a una persona extranjera por ser un municipio turístico y que esta persona extranjera está obligada por ley a poner la denuncia en el acto. Vamos a suponer, porque al no tener domicilio en el país, pues tiene que abonarla en el acto, como marca la ley. Pues claro, por ejemplo, pues pones la denuncia, inventaba algunos, alguna vez llegó algún boletín con un número de placa inventado y claro, nunca se podía saber la procedencia ni quién había puesto esa denuncia a esa persona extranjera que a lo mejor en el acto había pagado 100, 200 o 250 euros por una multa de aparcamiento, por una sanción en el acto. Y entonces veías cosas que claro, que chirriaban demasiado, y luego actitud en algunos compañeros que estaba claro que se acercaba más a la actitud de delincuente que la actitud que debe tener todo policía. ¿Qué te hace en un momento dado a ti dar el paso de alertar de lo que está pasando y cuál es ese paso? Pues al final ya no es solo una cosa la que te hace dar el paso, ya es un cúmulo de circunstancias que vas viendo con el resto de compañeros. Es que hay que recordar que tampoco fui yo solo el que dio el paso, que gracias que Torrevieja también tiene muy buenos policías, gracias a Dios en su mayoría son policías que son súper correctos y ejemplares y un ejemplo para la sociedad, que son muy buenos, pero era una minoría. Lo que pasa es que, como ocurre en cualquier empresa, esas minorías parece que se hacen ver más. Y entonces nos juntamos ya varios compañeros, pero era un atropello tras otro. Ya no era solo un tema de denuncia, ya que veía cosas extrañas que no se registraban las denuncias ni los boletines, que había un buzón, como un buzón de correos de un domicilio, era increíble, y sin cámara ni nada, y ahí si ponías una denuncia a un extranjero, pues ahí le grababas a la denuncia el dinero y lo arrojabas al buzón, un buzón sin vigilancia ni nada, que cualquier persona podía pasar por ahí, estaba en el sótano junto a los vestuarios, lo recuerdo, y podía meter la mano y buscar denuncias, quitarlas de ahí y nunca se tramitarían, claro. No había un registro de denuncias, era increíble. Claro. Eran cosas que clamaban al cielo y claro, los compañeros, cuando yo le preguntaba, ¿es que no veis esto? Claro que muchos lo veían, pero la gente al final opta por el silencio, y también después de tantos años los entiendo perfectamente que guardaran silencio, porque de hecho a mí mismo me decían, Antonio, es que esto, yo vivo aquí en Torrevieja, esto es un problema, si denuncio, aquí van a ir a por mí, no tengo... Incluso me llamaban compañeros y me decían, es que no quiero que me persigan como a ti. Yo una vez ya que porque una vez tú denuncias, ¿dónde denuncias tú? Pues, ¿y qué tipo de persecución, pues como acabas de referir, ya en el juzgado de guardia, junto con dos compañeros, fuimos a entrevistarnos con la jueza,
Y gracias a Dios, pues, como digo, junto con 2 compañeros que tampoco denuncié solo. El problema es que luego los procesos judiciales requieren de una persona también que tiene que hacer de acusación popular o particular en este caso, y me eligieron a mí de acusación particular, pero con el apoyo de los compañeros, porque a mí se me pidió una fianza y todo para poder optar a esa acusación particular. El juez me puso una fianza para poder, y me ayudaron los compañeros, todos pusieron dinero. El único que no puso 1 euro para poder hacer frente a la fianza fui yo. O sea que sí que tuve un apoyo grande de muchos compañeros, pero claro, por eso hay que decir que claro, que por eso Torrevieja es un sitio, yo creo que es el único sitio donde hay al menos 6 sentencias de acoso laboral contrastado y firmes a agentes de policía. Desgraciadamente es así. Muchos policías tuvieron que abandonar y marcharse incapacitados porque el acoso que se sufre... ¿Cómo toma forma ese acoso una vez mira, os habéis presentado en el juzgado? Una vez que presentas denuncia en el juzgado, no sabemos cómo al día siguiente al día siguiente se ve que hubo una filtración y ya nos estaban esperando, y lo notas porque ya los jefes directos comienzan a hacerte un seguimiento selectivo de tus tareas, ya van viendo lo que va, por dónde te mueves, qué es lo que haces, ya lo hacen de una forma más personalizada hacia tu persona, ya no es como antes que vas a trabajar, haces tu servicio y te marchas, ya notas que van viniendo muchas miradas, muchas cosas y muchos servicios que no te cuadran y te están metiendo y luego cambias de turno sin avisar. Cuando yo solicitaba un día de asuntos propios se denegaba, cuando yo solicitaba unas vacaciones se denegaba, o cualquier derecho que una persona normal y más un funcionario de carrera pueda tener. Y esto es gracioso porque me acuerdo que ellos contestaron al juzgado que yo no era a la única persona a la que le habían denegado un asunto propio, unas vacaciones, o unas ayudas. Esto es que fue muy gracioso, pero porque el juzgado, creo que ya fue incluso el Tribunal Constitucional el que les dijo, claro, está claro que dice que no es la única persona a la que ustedes le han denegado todo esto, pero sí es el único al que todo se le ha denegado a él. que no era sí. A una persona, decían, no, porque a fulano de tal se le mire, le denegamos un asunto, a este le denegamos esto. Pero a ti te denegaban todo. A mí era todo ya, entonces ya ahí te das cuenta de que empieza a pasar un calvario y es increíble. ¿Durante cuánto tiempo dura eso y cómo sales de ahí? Pues, o sea, ¿cuál es el cambio para que empieces a ver la luz? Bueno, lamentablemente fue muy largo. Fueron pues, al menos 6-7 años para poder salir de ahí. Pedí como 4 veces el cambio de traslado, se me denegaba. Es que esto es otra cosa que hay que dejar clara, que al final un ayuntamiento, como tienen la potestad de poner en los servicios de personal, por ejemplo, de director de personal, pueden poner a una persona por libre designación, que esto lo veo fatal, pero no ya solo en el tema de funcionario, me refiero fatal porque es la antítesis al mérito y la capacidad y de un funcionario para promocionarse. Lo de la libre designación es algo que no debería de existir a mi juicio, pero claro, el alcalde pone de director de recursos humanos al que él quiere, de confianza, y hasta 4 veces se me deniega el traslado, aunque, o sea, no es que no me dejaban la posibilidad ni de huir, es que ese es el problema que tenía. Entonces tuve que pedir apoyo y ayuda al Consejo Jurídico, además de la Generalidad, además de la Casa Real, pedí apoyo a todas las instancias que podía, porque necesitaba salir de ahí, pero ya era por un tema de salud que acababa conmigo, aquello. ¿Y cómo conseguiste salir? ¿Cómo se produce el cambio? Pues se produce al final gracias a un informe del Consejo Jurídico de la Generalidad Valenciana que autoriza mi salida. Ajá. Y que dice que me saquen. Y entonces, pues, gracias a ese informe,
pues se estimó y me sacaron de... Tú además has concurrido a varias plazas en varios sitios. Sí, pero por oposición, ¿no? Que has hecho varias oposiciones, sí, además. Exactamente. Has hecho y has aprobado. Claro, desgraciadamente sí, de gente, pues son 3 plazas, por desgracia he tenido que prepararme otra vez y cambiar de municipio en municipio, porque esto es algo que te persigue ya allí donde vas. Ese es el problema. Y esa represalia que tanta presencia ha tenido y tanta cola ha traído, ¿no? que te ha perseguido allá donde ibas, como decías, que sufriste sobre todo en Torrevieja, ha acabado en el Tribunal Constitucional. Así es. Ha sido una sensación un poco agridulce lo del Tribunal Constitucional, porque a la vez que te sientes feliz de que se te dé el amparo que solicitas y necesario por las atrocidades que venían cometiendo, luego a la hora de ver cómo el Ayuntamiento de Torrevieja saca el portavoz y el concejal de policía a decir que es una sentencia, la del Tribunal Constitucional, sorpresiva, que no se lo esperaban, y venga que era sorpresiva la sentencia y demás, joder, perdón, sorpresiva no era la sentencia, sorpresiva era que cuando yo había denunciado, por ejemplo, en mi caso, a un inspector, me pusieran directamente a trabajar con ese inspector. El ayuntamiento, sorpresivo es pedir 4 veces el traslado y que no me lo dieran. Sorpresivo fue ir a coger el arma del armero y que hubiera desaparecido, y que luego el propio inspector que estaba denunciado en la causa penal lo sacara de su despacho y me hiciera entrega al propio inspector. O sea, eso sí que era sorpresivo. Sorpresivo, yo entiendo que esta persona no estaba cuando... Y entonces, pues claro, quiero pensar que es un indigente mental, no en cuestión de calificativo de insultante ni nada, sino tan solo porque no tenía conocimiento, la falta de conocimiento que tenía de todo lo que había sucedido, para decir que la sentencia del Tribunal Constitucional era sorpresiva. Sorpresiva no, lo que es sorpresivo estando ese señor es que actualmente hayan agentes de policía condenados a prisión y con sentencias ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano, de la Comunidad Valenciana, y estén ejerciendo funciones uniformados. Vale que es cierto que han recurrido y que tienen la opción de recurrir y que está claro al Supremo, y lo veo genial. Por supuesto, está en su derecho, pero sorpresivo es que no se tome ninguna medida cautelar contra esas personas. Con 5 años de prisión uno, o el otro con 3 años de prisión. Sorpresivo también, por ponerte un ejemplo, es que una persona que ha sido detenida, un agente de policía por tráfico de drogas, que era interina, esté ahora terminando las prácticas, por ejemplo, para convertirse en funcionaria de carrera porque está a espera de juicio. Eso es lo sorprendente, que no se tome ninguna medida cautelar, que el ayuntamiento no adopte medidas cautelares y que tenga delincuentes con sentencias que ya ratificadas por el TSJ ejerciendo las funciones policiales. Pero es que incluso alguno de ellos se encuentra en la central de datos. La central de datos, tú dices, pero bueno, que es un sitio muy delicado. Es un sitio delicado que tenemos acceso a gran parte de la información del SIGO de la Guardia Civil. Pues uno de ellos, que está condenado a prisión y ratifica la sentencia por el TSJ, estaba destinado a la central de datos. Son cosas que llaman poderosamente la atención en la dejadez o no sabemos la falta de actuación de unas medidas provisionales hacia esos agentes. Eso es lo sorpresivo por parte de ese señor portavoz, que a su vez es concejal de policía. Eso sí que es sorpresivo, le diría yo. No lo mío. Lo mío es un calvario. ¿Qué cambiarías tú si hubiera una medida que estuviera en tu mano? Pues de la protección hacia los denunciantes, pues cambiaría varias cosas. El tema es que la creación, a mí me encantaría decir que la creación de la autoridad independiente ha sido una figura eficaz, y me encantaría poder decirlo, pero la realidad no es esa. La protección no se nos está dando de manera real y efectiva. Continuamos abandonados y desamparados, máxime cuando solo tenemos que ver que dejamos a personas como han sido Ana Garrido, que precisamente fue premio a Derecho aquí en el 2015, creo, o el teniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del ejército. Fue nuestro primer premio y Derecho. Pues, si yo sabía que, por ejemplo, o el teniente Luis Gonzalo Segura, que por denunciar corrupción también fue expulsado del ejército, y tal, a esas personas no se les puede dejar abandonadas.
No podemos hacer una ley de protección del denunciante, que ellos fueron los pioneros y son un ejemplo a nivel nacional para todos los funcionarios, para cualquier empleado público, fueron un ejemplo de honestidad a la hora de decir esto hay que denunciarlo, y ahora dejar a esa gente en la estacada ahí, en la cuneta. Es una muerte civil lo que tienen. Y esa muerte civil es lo que hay que intentar evitar. No podemos estar abandonados a nuestra suerte. La autoridad independiente tiene herramientas. Yo pensaba que a lo mejor que le faltaban herramientas. No, la ley la tiene aprobada, la ley de 2023 de protección del denunciante. El problema es que esas herramientas no se aplican, ni las medidas provisionales, ni la potestad sancionadora que tienen. No podemos dejar que, por ejemplo, otra administración pública, como en mi caso, cuestione el estatus de denunciante protegido. Es que eso me está pasando, que una administración de la región de Murcia cuestiona que la validez de mi estatus de denunciante protegido, porque se me otorgó en la Comunidad Valenciana, y aunque sea en base a la ley estatal del 2023, dicen que en la región de Murcia es ineficaz. Esa ley no quedaría, o sea, increíble. Son cosas increíbles. ¿Ahí qué es lo que hace falta? Pues ahí lo que hace falta es que entrara la autoridad independiente, que ya tienen conocimiento, y a esos ayuntamientos que cuestionan leyes estatales y que no quieren la protección de denunciantes, que se pusiera en marcha la potestad sancionadora y se les sancionara fuertemente, porque es la única forma que entienden y cómo funcionan las administraciones. Porque parece mentira, es que al final parece que el policía, ¿qué pasa? Yo sí tengo que sancionar a una persona, a un pobre hombre que va a trabajar y va con prisa y se salta un semáforo, y yo tengo la obligación de denunciar a ese hombre. Pero una administración pública que diga que la ley estatal, que no la reconoce porque se me otorgó el estatuto de protección en la Comunidad Valenciana, eso no se puede quedar sin castigo. Ahí tiene que entrar la autoridad independiente y sancionar, igual que hace por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué se le respeta tanto y por qué se lleva todo el mundo cuidado con la Agencia Española de Protección de Datos? Porque van sin miramiento, aplican la ley sin miramiento. Pues eso es lo que tiene que hacer la autoridad independiente. Yo entiendo que estén faltos de personal, que está comenzando, que no tienen unos presupuestos establecidos para ello, porque tenemos, por desgracia, los presupuestos prorrogados a nivel nacional, pero eso es básico, eso tenía que quedar así, tenía que quedar establecido y aplicarse. Pues con esta petición que nos hace Antonio, para que realmente frente a las autoridades o administraciones que incumplen haya también consecuencias de cara y muy claras, drásticas, y se ejerza la potestad sancionadora. Con esa petición despedimos a Antonio y hasta la próxima entrevista y derecho. Muchas gracias, Safira.